Durante el mes de marzo del año 2024, el IPC marcó una variación mensual de 0,4%, con lo cual acumuló en el año un 1,6% y comparado con marzo del año 2023, marca una alza de 3,7% en 12 meses. Las principales divisiones que aportaron al IPC de marzo fueron la división de educación en primer lugar, con la cual más del 60% está explicado solamente por esta división. Y en segundo lugar estuvo la división de vivienda y servicios básicos, que también ayudó a elevar el IPC de marzo, mientras que en el otro extremo, la división de alimentos fue la que incidió de manera negativa, es decir, la que influyó para que disminuyera el IPC de marzo 2024. Dentro de la división de educación, que fue la que aportó en mayor medida el alza al IPC de marzo, podemos ver que 9 de sus 10 productos anotaron alzas. Estamos hablando, por ejemplo, de alzas que anotaron el precio de los cursos de capacitación, que superó el 17%. Por otro lado, las colegiaturas de educación básica también sufrieron un aumento de más del 6% durante el mes de marzo. Lo mismo ocurrió con las colegiaturas y aranceles de educación media, que subieron en torno al 5%, y finalmente también la educación parvularia también anotó alzas, es decir, en el mes de marzo, como ocurre típicamente cada año, las matrículas y las colegiaturas de educación sufren alzas importantes que terminan empujando para el IPC de este tercer mes del año. En la siguiente tabla podemos ver el ranking de los 10 productos que anotaron la mayor alza mensual de precio durante el mes de marzo, donde destacan, por ejemplo, los zapallos italianos, que tuvieron un alza de más del 18%, también, como comentábamos, los cursos de capacitación, un 17%, las naranjas, los libros y los desinfectantes. La siguiente tabla nos muestra los 10 productos de la canasta del IPC que más bajaron de precio durante el mes, donde destaca, por ejemplo, el precio del transporte aéreo nacional, que anotó una baja de más de 20%. Y vamos a destacar también la baja experimentada por varios alimentos que aparecen en este top 10 de bajas mensuales, como por ejemplo las papas, el café y la carne, que anotaron importantes bajas que fueron en ayuda del bolsillo familiar de las familias chilenas. Quizás el elemento positivo más importante a destacar en este IPC de marzo fue la baja experimentada por el precio de los alimentos. Recordemos que los alimentos son el ítem más importante dentro de la canasta del IPC. De hecho, es la división que tiene mayor ponderación, un 22%. Esto significa que en promedio una familia chilena destina en torno al 22% de su gasto familiar a el ítem de alimentos. Por lo tanto, esta reducción de precio que estamos viendo durante el mes de marzo, que llegó al 0,9% en promedio para todos los alimentos, fue un elemento muy importante y que va a ir en directo beneficio de muchos hogares de nuestro país. Por lo tanto, es un elemento a destacar. Y en segundo lugar, vamos a destacar también la trayectoria anual que está teniendo la inflación, que vuelve a notar una reducción pasando del 4,5% que teníamos durante el mes de febrero, y ahora con el IPC de marzo la inflación anual llega a un 3,7%, es decir, seguimos reduciendo, seguimos moderando la inflación anual, lo cual es muy importante para el presupuesto de las familias y el poder adquisitivo de las personas. Como sabemos, el valor de la unidad de fomento va a depender del IPC, y este IPC de marzo de 0,4% resulta en que el valor de la unidad de fomento va a sufrir un aumento de 148 pesos, es decir, va a pasar de los actuales 37.158 hasta 37.306 el 9 de mayo de este año 2024, por lo tanto va a ir sufriendo aumentos graduales hasta llegar a ese valor. Esto es uno de los factores que hace importante controlar la inflación, porque eso permite que la unidad de fomento no sufra alzas demasiado abruptas. En el resumen del IPC de marzo podemos destacar algunos elementos positivos y también algunos riesgos. Por ejemplo, esta variación del IPC de marzo de 0,4 fue menor a lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba del orden de 0,5 a 0,8%. Por lo tanto, es una buena noticia al haber tenido este IPC de 0,4%.
Por otro lado, quizás un aspecto negativo es que el alza en el precio de la educación, como ya lo vimos, y de los servicios básicos de vivienda sufrieron un alza bien importante. El lado positivo también que podemos rescatar es la importante baja que sufrieron el precio de los alimentos, que como ya explicamos es un ítem muy importante dentro del presupuesto del hogar. Por lo tanto, el hecho de que estemos reduciendo el precio de los alimentos ayuda mucho a el beneficio de las familias chilenas. Por otro lado, podemos también destacar que la inflación se ha venido reduciendo en el tiempo y ya tenemos una inflación anual de 3,7%, que es mucho más cercana a la meta del Banco Central de un 3%. Es decir, nos estamos acercando a niveles de inflación más normales, ¿no es cierto?, de los que hemos tenido en los años previos. Por otro lado, dentro de los riesgos, podemos ver que todavía persisten riesgos tanto a nivel interno y principalmente externo que el Banco Central debe seguir monitoreando. Nos referimos, por ejemplo, a lo que va a suceder con el precio del dólar, a lo que está sucediendo con la economía en China y también a los conflictos geopolíticos que todavía persisten en el mundo. Son factores que hay que tener a la vista por cuanto pueden aumentar también el precio de los alimentos y en general del IPC en nuestro país. Para más detalles de nuestros informes preparados en el Observatorio Económico y Social y en el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, puedes visitar las redes sociales donde tenemos en detalle los documentos y los informes y los estudios que realizamos continuamente en esta unidad.